Lo que sí tiene pues, mucho valor científico es lo que está ocurriendo con el COVID, que parece, bueno, ya se está diciendo que está llegando a niveles de pandemia, 25.4 de positividad. Tengo al doctor Alfredo Moltó con nosotros. Doctor, bienvenido y buenos días. Y feliz Navidad. Buenos días a todos los amables televidentes. No sé. Sí, te estoy oyendo bajo, Doc. Porque quiero hablar sobre ese aumento que está teniendo el COVID. ¿Esto realmente se está sintiendo en los hospitales? Ya están llegando estos casos a los hospitales y qué hacer. Volver al uso de la mascarilla. Ya la Caja del Seguro Social anunció que dentro de sus instalaciones Sí, será oficial, sí, será sí, obligatoria el uso Fernando, de gracias mascarilla. por la Ahora sí. oportunidad. A ver, doctor. Lo primero que tendríamos que poner en la mesa a la población es que el COVID no se ha ido desde que llegó el primer caso en marzo del 2020. Hemos tenido varias olas y la última, por la variante Omicron, en diciembre del 2021, es la variante que está persistiendo, pero que ha ido teniendo algunas subvariantes, en donde nos han dado algunos incrementos, pero menores. Ahora mismo, en las últimas 4 semanas, hemos visto un incremento de casos de COVID por semana, de tener un promedio de 100, 106 casos por semana. Ya en esta semana que pasó tuvimos 766 casos. Y de tener una positividad que andaba alrededor de 5 a 10%, ahora tenemos una positividad de 25%. ¿Qué significa esto, Fernando? Significa dos cosas: que una cantidad de cuadros respiratorios que hay ahora mismo a nivel de la comunidad y que la gente piensa que es un resfriado o una gripe, posiblemente sea COVID, pero no están yendo a hisoparse. La única manera de poder determinar si lo que tenemos como un cuadro respiratorio es COVID o no es COVID sería haciéndonos la prueba. Así que la capacidad de hacer las pruebas, la disponibilidad de las pruebas están en todas las instalaciones, tanto del MINSA como de la Caja del Seguro Social. Y evitemos la automedicación. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es que sigue habiendo grupos con mayor riesgo de que si se infectan por cualquier virus respiratorio, entre ellos el COVID-19, puedan complicarse, pueda agravarse, que amerite ir a una hospitalización e inclusive a una unidad de cuidados intensivos y el riesgo de morir. Nosotros habíamos tenido durante más de 4 semanas 0 personas en unidades de cuidados intensivos. Ya hemos vuelto a tener algunas personas en unidades de cuidados intensivos y hemos tenido en la última semana 2 fallecidos. Personas de edad de 92, de 101 años, gracias, ojalá que podamos llegar todos a esas Ah, edades, claro. pero que tenían enfermedades crónicas concomitantes, problemas metabólicos, problemas cardiovasculares, además de la edad, que es un riesgo. Y lo otro importante, no estaban completamente vacunados. Entonces, las medidas que durante toda la pandemia se establecieron de medidas de higiene, medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, son prácticas que nosotros deberíamos incorporar a nuestro diario vivir. Si tenemos un cuadro respiratorio, hombre, evitemos estar en contacto con otras personas. Si tenemos que hacerlo, pongámonos mascarilla, porque así evitamos contagiarla. Y al revés, si no estamos con ningún cuadro respiratorio, pero tenemos que ponernos en contacto con personas que sí puedan tener cuadros respiratorios, entonces, sobre todo si somos personas con enfermedades crónicas, ponernos la mascarilla, porque eso nos ayudaría enormemente a no contagiar. Don José Blandón con nosotros, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Un placer tenerlo con nosotros y para que nos ayude a todos, a nosotros aquí, a nuestra audiencia en radio y televisión, entender este problema. A ver, los números primero. Según las cifras que voy a manejar números redondos para no caer en... A mí me es más fácil manejar los números redondos y
la gente lo puede manejar mejor. Estamos por encima de 700 en el caso positivo de COVID, contra aproximadamente 3.000 pruebas. Esa sería la relación. Ahora, estos de las pruebas son menos que las pruebas que hacíamos cuando estábamos en medio del COVID, de manera que el porcentaje de 700 sobre 300 llega a 20%, pero no tiene para mí el mismo significado estadístico que tiene cuando la base es más amplia, ¿no? Entonces la primera pregunta es, con estas cifras sabemos que el COVID está aquí, pero es tan grave esto del incremento de los casos porque todavía no nos han dado los índices de reproducción de este virus, no tenemos la estadística esta. Si usted la tenía disponible y si la puede compartir con nuestra audiencia, porque esto eleva el nivel de atención que los panameños y panameñas le debemos prestar, no solamente al virus sino a cualquier enfermedad esta. La velocidad de infectación de esta nueva variante, según lo que entiendo y he leído, es mayor que la variable anterior. Entonces, estamos frente a un reto que simultáneamente coexiste con otros virus que producen síntomas similares. Y la tercera pregunta es, ¿está el Ministerio de Salud con capacidad para atender la cantidad de gente que puede ir a hacerse el hisopado? Ya, ingeniero, gracias por las preguntas. Usted, como siempre, es una persona con una capacidad de análisis muy grande y un manejador de la estadística de la manera correcta. Nosotros, entre menos cantidad de pruebas tenemos, nos indica que los que van son personas que tienen alguna preocupación sobre su estado de salud y posiblemente gran parte de esas personas que van a salir positivos por COVID. Si todas las personas que tienen síntomas respiratorios puedan hacerse la prueba, ese porcentaje de positividad disminuiría. Entonces, la primera conclusión es que definitivamente debemos tener en estos momentos una subestimación de la cantidad de casos reales de COVID que hay a nivel de la población. Porque muchos están pensando que es un resfriado, Sí. porque se está comportando como un cuadro respiratorio de los típicos de la época lluviosa. Así que eso es lo primero. Tenemos más de 700 casos en la última semana. Posiblemente esa cantidad de casos aumentaría si todos fuéramos los que tenemos algún cuadro respiratorio a hacernos la prueba. Lo segundo es que la variante que está todavía circulando es la variante Omicron, que apareció en diciembre del 2021, pero que ha tenido algunas subvariantes, algunas un poco más contagiosas que otras, y en la actualidad la que está circulando es una que se le ha puesto el nombre popular de virola, un nombre medio llamativo y simpático, que es mucho más contagiosa. Por eso es que se han incrementado el número de casos, aunque no así ha demostrado ser más grave. Y Sí. con una particularidad, ingeniero, que esta se asemeja un poco más a la variante original en Wuhan, por lo que las vacunas que existían hasta este momento le pueden dar un grado de protección. Así que la variante que en estos momentos es más contagiosa, que es la que nos está produciendo mayor cantidad de casos, en estos momentos nosotros tenemos la herramienta de la vacunación que nos permite poder protegernos. Lo otro es que nosotros habíamos tenido varias semanas en donde no teníamos nadie en cuidados intensivos. Ya hemos vuelto a tener algunas personas en unidades de cuidados intensivos y en la última semana tuvimos 2 fallecidos. Una persona de 92 años y una de 101 años. Bastante longevos, pero que tenían algunos problemas de tipo cardiovascular, de tipo metabólico, que le disminuye su capacidad de poder defenderse. Una tenía 3 dosis de la vacuna y la otra no estaba completamente vacunada. Entonces, la vacunación sigue siendo una herramienta útil todavía para que quienes no se han vacunado
puedan hacerlo para adquirir algún grado de protección para los casos graves del COVID. Y la tercera pregunta, ingeniero, de que si estamos en capacidad de poder enfrentar este incremento de casos, hasta este momento el manejo ha sido precisamente poner en comunicación la información a la población, informarles, señores, la pandemia no pasó, la pandemia todavía existe, el virus sigue circulando, siguen habiendo subvariantes que son más contagiosas y por lo tanto la posibilidad real de que nos podamos enfermar existe. Lo único que vamos a aplicar lo que aprendimos durante el periodo crítico de la pandemia. Ahora, doctor, Utilizar, doctor, ¿sí? doctor, cuando estudiamos el virus anterior, aprendimos todos que el índice de reproducción del virus, es decir, la capacidad que tiene el virus de contaminar a 1, 2, 3, cuando era mayor de 1, íbamos llegando, una vez llegamos a 2,5, o sea, el virus, yo podía contaminar a 2,5 personas más. Hoy, si es que lo tenemos, pues, sería bueno que le digan a la población esa variable, cuánta es la capacidad de que estos infectados a su vez puedan infectar a otros. Porque esta es una cosa importante para entender la velocidad con que el virus que no se ha ido de Panamá, nos obliga a nosotros a mantener las medidas de protección y de seguridad. Sí, ingeniero, esa es una muy buena observación. El único problema que tenemos en estos momentos es que la captación de los que realmente están infectados se nos dificulta porque no se está haciendo el hisopado con diríamos, con la intensidad que deberíamos tenerla. Okay. Y no sabemos en realidad cuánto es en estos momentos el subregistro que hay de casos a nivel de la comunidad, porque el COVID persiste y coexiste con otros virus que producen cuadros respiratorios. El virus de la influenza, la dengue. parainfluenza, el picovirus, rinovirus, el virus sincitial respiratorio. Entonces, todos esos son virus que normalmente producen cuadros respiratorios de resfriado común o de gripe. Y si no tenemos la capacidad de poder ver con qué intensidad está circulando, entonces no sabríamos en estos momentos cuál Claro. es el índice de reproducción del virus. Sí Okay. sabemos que es más de lo que estamos informando porque precisamente la gente se queda en casa pensando que la sintomatología respiratoria que tiene en estos momentos se debe a un resfriado o se debe a una gripe. Entonces nosotros, la recomendación, ingeniero, es que quienes tengan cuadro respiratorio asistan a las instalaciones, se hagan la prueba y así nosotros podemos tener una cifra real de lo que está sucediendo a nivel de la población y con qué velocidad está el virus circulando. Pero independiente de la mayor contagiosidad que en estos momentos tiene este virus, no parece que está siendo más grave o más severo los casos. Así que tratemos de incorporarlo a nuestro acervo de conocimiento de las infecciones respiratorias y no estemos con el antiguo método de quedarnos en casa y automedicarnos para decir, hombre, esto es un resfriado y en 2 o 3 días pasa. Doctor, ¿es mundial este incremento o solamente se está regionalizando en ciertos países? A nivel de las Américas se ha encontrado la circulación de esta nueva variante en varios países como Perú, Ecuador, Brasil, México. Nosotros en Panamá tenemos muy buena coordinación con el Instituto Conmemorativo Gorgas. Precisamente ayer en una reunión con el director del instituto, en este momento esa nueva variante Ajá. no ha sido detectada. No significa que no esté circulando, pero precisamente la dificultad posiblemente es en la cantidad de muestras que pudieran estar llegando y que no hemos tenido todavía ninguno que tenga la variante como para decir que ya está asentada en nuestro territorio. Por último, las personas, ¿cuántas vacunas deben tener para resistir cuál es el cuadro mínimo de vacunas que se deben tener en este momento? Sí, el esquema es el de 2 dosis y un refuerzo.
Recordemos que con todo esto de las variantes, en la medida en que iban saliendo nuevas variantes, la capacidad de protección que daba la vacuna con las variantes que se habían confeccionado iba disminuyendo. En estos momentos, el laboratorio Pfizer BioNTech, que es el laboratorio al cual nosotros adquirimos las vacunas que estamos aplicando en Panamá, ha reformulado la vacuna y esta está produciendo un mayor nivel de protección y esa vacuna estará en los próximos días disponible en Panamá. Bueno, doctor Alfredo Moltó, felices fiestas a usted. Igualmente, Fernando, igualmente, ingeniero. Feliz año a todos Feliz los año nuevo. televidentes. Así es, a andar con cuidado.